El poder en East Haven parecía rutina. Patrullas estacionadas en las esquinas, oficiales asintiendo a los vecinos. Los problemas nunca estaban lejos para quienes sobresalían. Cuando 3 policías detuvieron a Tiana Coleman, una joven negra de 16 años que caminaba a casa, solo vieron a una chica callada, un blanco fácil, sola e indefensa. Su demostración de fuerza se convirtió en violencia, una lección destinada a infundirle miedo. Pero una llamada desde sus manos magulladas lo cambiaría todo, porque lo que no sabían era que su padre era el director del FBI, y ninguna placa podría protegerlos de lo que se avecinaba. El sol de la tarde alargaba las sombras sobre las aceras agrietadas de East Haven mientras Tiana regresaba a casa después de su turno en la tienda Marshalls. Su delantal de trabajo, doblado con cuidado en la mochila, había sido reemplazado por su sudadera morada favorita. El aire pesaba por el calor del día, pero también por algo más, una tensión que se había vuelto demasiado familiar en su pequeño pueblo. El teléfono de Tiana vibró con un mensaje de Yasmín. Chica, vas a arrasar en esa entrevista de Harvard el próximo mes. Estarían locos si no te aceptan. Gracias, Jai. Solo tengo que terminar el ensayo para la beca primero. Mamá dice que los sueños son buenos, pero los planes de respaldo son mejores, escribió Tiana, añadiendo un emoji riendo mientras recordaba la sabiduría práctica de su madre. Las luces de la calle comenzaban a encenderse cuando llegó a la intersección de Oak y Madison. Las fachadas conocidas de la ferretería de Joe, la tintorería Crown y el viejo cine eran testigos mudos de décadas de historia en East Haven. Algunas ventanas aún mostraban carteles descoloridos de Black Lives Matter, vestigios de las protestas de hacía 2 veranos. El motor de una patrulla resonó detrás de ella, avanzando demasiado despacio. Tiana siguió caminando, pero su corazón comenzó a latir con fuerza a pesar de sus esfuerzos por mantenerse tranquila. Las llantas del vehículo crujieron sobre la grava al detenerse a su lado. «Buenas noches, señorita», dijo una voz con falsa dulzura. «¿Le importaría detenerse un momento?» Tiana se volvió hacia el sargento Derling, su rostro pálido iluminado por las luces del tablero. En el asiento del pasajero, el oficial Knox ya estaba alcanzando la manija de la puerta. «¿Hay algún problema, oficial?», preguntó Tiana, manteniendo la voz firme y educada, como le habían enseñado sus padres. Su teléfono seguía en su mano, y con un movimiento discreto, activó la grabación de emergencia. Otra lección aprendida de demasiadas historias similares. «Solo un control rutinario», dijo Derling mientras bajaba del auto, su mano descansando casualmente cerca de su porra. Hubo reportes de actividad sospechosa en la zona. Al otro lado de la calle, la señora Chen, de la lavandería, dejó de barrer la entrada de su local. El señor Washington, que paseaba a su perro, redujo el paso. Los teléfonos comenzaron a aparecer en manos de quienes grababan lo que ocurría. «Solo estoy caminando a casa después del trabajo», explicó Tiana, señalando su mochila. «Está solo a 3 cuadras de aquí», respondió Tiana. El oficial Knox comenzó a rodearla, acercándose por detrás. «Mucha actitud para una jovencita. ¿Por qué no nos muestra su identificación?», preguntó con tono desafiante. «Tengo 16 años, señor». «Solo tengo mi identificación escolar», dijo Tiana mientras alcanzaba lentamente su mochila, asegurándose de que cada movimiento fuera claro y visible. «Una mochila muy lujosa para alguien que trabaja en una tienda», comentó Derling, afilando su tono. «¿Dónde la consiguió?». «Fue un regalo de cumpleaños de mis padres», respondió, aunque sus dedos temblaban levemente al sacar su billetera. Más personas se habían congregado en la acera, su presencia tan reconfortante como inquietante. De pronto, una segunda patrulla llegó, sus luces cortando la oscuridad creciente. El oficial Riggs emergió, su figura imponente bloqueando la luz del farol más cercano. «¿Todo en orden aquí, sargento?», preguntó Riggs, aunque su mirada no se apartó de Tiana. «Solo charlando con esta joven», respondió Derling. «Parece creer que las reglas no aplican en su vecindario». «Estoy siguiendo todas las reglas, señor», afirmó Tiana con firmeza, aunque su boca estaba seca. «Ya mostré mi identificación y solo quiero llegar a casa». «Esa boca te va a meter en problemas», advirtió Knox, acercándose aún más.
El círculo de oficiales se cerró alrededor de ella. Alguien entre la multitud gritó: «Déjenla en paz. Es solo una niña». «Atrás», ordenó Derling a los espectadores. «Esto es asunto policial». Tiana sintió que la situación se descontrolaba. El aire vibraba con tensión mientras más teléfonos grababan la escena. La señora Chen se había acercado, agarrando su escoba como si fuera un arma. El perro del señor Washington gruñó bajo, mostrando los dientes. «¿Estoy detenida?», preguntó Tiana, luchando por mantener estable su voz. «Porque si no es así, me gustaría seguir caminando a casa». El rostro de Derling se ensombreció. «Ah, te gustaría eso, ¿verdad?». Su mano se movió desde el cinturón para agarrar la porra. Manos contra la pared. «Ahora». «¿Por qué?», preguntó Tiana, retrocediendo, confundida y asustada. «No he hecho nada malo». «Resistencia», anunció Knox con satisfacción sombría. «Siempre resistiéndose». Las voces de la multitud crecieron, mezclando protestas airadas con advertencias urgentes. Riggs se truenó los nudillos, un sonido que resonó en la oscuridad creciente. La porra de Derling emitió un clic suave al extenderla, el metal atrapando los últimos rayos de sol. Tiana mantuvo su posición, aunque cada instinto le gritaba que corriera. Su teléfono seguía grabando, capturando cada momento mientras los tres oficiales se acercaban. Sus rostros, máscaras de autoridad, se torcieron en algo más feo, algo ávido de violencia. «Por favor», susurró Tiana, no con miedo, sino con advertencia. «No hagan esto». La multitud avanzó, sus gritos elevándose hasta convertirse en un clamor. Los teléfonos grababan desde todos los ángulos mientras Derling alzaba su porra, su sonrisa fría y segura en el crepúsculo que caía. «¡Alto! No me toquen». La voz de Tiana cortó el caos cuando las manos de Derling se cerraron sobre sus hombros. Los gritos de protesta de la multitud rebotaban en las fachadas de los edificios de ladrillo de Oak Street. «Deja de resistirte», gruñó Knox, agarrando su brazo con fuerza brutal. «No me estoy resistiendo. Me están lastimando». Tiana intentó mantener el equilibrio mientras los oficiales la empujaban y jalaban en distintas direcciones. Su teléfono, aún grabando, presionaba contra su cadera dentro del bolsillo de la sudadera. El rostro de Derling se deformó de rabia. «Al suelo, ahora». Le dio una patada en la parte trasera de las rodillas, haciéndola caer violentamente sobre la acera de concreto. Un dolor agudo recorrió sus palmas al intentar amortiguar la caída. «Por favor, no he hecho nada malo». Tiana se encogió instintivamente cuando el primer golpe de la porra impactó su espalda. La multitud se abalanzó, sus gritos de horror mezclándose con los de ella. «Atrás», rugió Riggs, sacando su taser y apuntándolo hacia los espectadores. «El que se acerque cae». Otro golpe cayó sobre los hombros de Tiana. Intentó proteger su cabeza con los brazos mientras las patadas comenzaban a impactar sus costillas. El áspero concreto le raspó la mejilla al ser empujada contra el suelo. «Basta. Es solo una niña». La voz de la señora Chen se quebró de desesperación. Dio un paso adelante, aún aferrando su escoba. «Última advertencia». Knox sacó su gas pimienta y lo agitó en dirección a la multitud. La gente retrocedió, pero los teléfonos seguían grabando. La sangre de la nariz de Tiana goteó sobre la acera. Cada respiro le provocaba un dolor punzante en el pecho. «¡Ayuda!», gritó, sintiendo el sabor a cobre en su boca. «¡Alguien ayúdeme!». El señor Washington, con su cabello plateado brillando bajo las luces de la calle, se abrió paso entre la multitud. «Esto es un asesinato. La van a matar». Avanzó con paso vacilante, levantando su bastón. Riggs se giró y empujó con violencia al anciano. El señor Washington cayó hacia atrás, su bastón resonando contra el concreto. Su perro se lanzó hacia adelante, ladrando furiosamente hasta que alguien lo sujetó de la correa. «Retrocede, viejo, o sigues tú», le espetó Riggs antes de volverse hacia donde Derling y Knox continuaban su ataque contra Tiana. La golpiza parecía interminable. Cada segundo se extendía en una eternidad de dolor y terror. Tiana podía escuchar llantos entre la multitud, oraciones mezcladas con maldiciones.
Su teléfono le presionaba la cadera mientras intentaba esquivar otra patada, consciente de que seguía grabando, de que todo se estaba subiendo a su almacenamiento en la nube. Creíste que eras inteligente, ¿verdad?, jadeó Derling entre golpes. Pensaste que podías faltarle el respeto a la ley. Por favor, no puedo respirar, alcanzó a decir Tiana antes de que otro golpe la silenciara. Knox le agarró los brazos, retorciéndolos tras su espalda. El metal frío de las esposas le mordió las muñecas, demasiado apretadas, cortándole la piel. Ahora no tan bocona, ¿eh? A través de sus ojos hinchados, Tiana vio más teléfonos grabando, sus luces como estrellas en la oscuridad que había caído sobre East Haven. Rezó en silencio para que las imágenes llegaran al mundo, para que mostraran lo que estaba ocurriendo. «Levántenla», ordenó Derling, agarrándole un puñado de cabello. La izaron bruscamente, ignorando su grito de dolor cuando sus hombros protestaron. La señora Chen ayudó al señor Washington a ponerse de pie. El rostro del anciano estaba bañado en lágrimas mientras se apoyaba pesadamente en su bastón. «Lo vimos todo», gritó. «El mundo entero verá lo que hicieron». «Abran paso», rugió Riggs, empujando a la gente mientras arrastraban a Tiana hacia la patrulla. Sus piernas apenas respondían, cada paso enviándole nuevas oleadas de dolor. La multitud lo seguía, los teléfonos aún grabando. Alguien llamaba al 911, exigiendo ayuda. Otros gritaban que tenían todo en vídeo, que los oficiales no podrían ocultar sus acciones. Al llegar al vehículo, con las luces aún destellando en la noche cerrada, Knox abrió la puerta trasera mientras Derling y Riggs sostenían a Tiana. «Esto no terminará así», voceó alguien entre la gente. «No dejaremos que se salgan con la suya». «Mírennos intentarlo», se burló Derling, empujando a Tiana con violencia hacia el asiento. Su cabeza golpeó el marco de la puerta, añadiendo más dolor al sufrimiento que ya la embargaba. Al cerrarse la puerta, los gritos de la multitud se amortiguaron. A través de la ventana, Tiana vio a la señora Chen consolando al señor Washington, quien lloraba desconsolado. Otros rostros se acercaban, sus teléfonos aún levantados, aún siendo testigos. Los oficiales subieron al auto, riéndose y felicitándose entre ellos. El motor rugió y la patrulla arrancó bruscamente, dejando atrás a la consternada multitud en una nube de humo. Tiana se desplomó contra el asiento, con sabor a sangre y lágrimas. Su teléfono, aún presionado contra su pierna, era un pequeño consuelo, seguía grabando, enviando cada prueba a la nube digital, donde no podrían borrarla. Las luces de la calle pasaban rápidamente mientras recorrían las calles oscuras de East Haven, alejándola de su comunidad, pero no de la verdad que todos habían presenciado. El vehículo se detuvo abruptamente frente a la estación de policía, sus faros iluminando la fachada de ladrillos. Cada parte del cuerpo de Tiana le dolía, cada respiración le provocaba punzadas en las costillas. Su rostro, hinchado y tenso, tenía un ojo casi cerrado por los golpes. «Bienvenida a tu nuevo hogar, princesa», escupió Derling al abrir la puerta, su voz cargada de desprecio. Las luces fluorescentes de la entrada de la estación la hicieron entrecerrar los ojos. Knox le agarró el brazo, sacándola brutalmente del auto. Sus piernas cedieron, pero no la dejaron caer. En vez de eso, la arrastraron a medias por los escalones de concreto y a través de las pesadas puertas de vidrio. El lobby de la estación estaba vacío, excepto por un sargento de recepción que apenas alzó la vista de su crucigrama. El piso de linóleo crujía bajo sus botas mientras la llevaban por un pasillo sucio, lleno de carteles de buscados y avisos de seguridad desactualizados. «Sala de procesamiento», anunció Riggs al abrir una puerta metálica. El pequeño cuarto olía a café rancio y sudor. Una sola cámara parpadeaba en la esquina, su luz roja fija y acusadora. Empujaron a Tiana sobre una dura silla de plástico. Sus esposas sonaron contra el respaldo metálico. La sangre de su labio partido se había secado en su barbilla, haciendo que su piel se sintiera tirante y con comezón. «Así es como va esto», dijo Derling, apoyándose contra la pared mientras limpiaba sus nudillos con un pañuelo. Las manchas rojas se extendían sobre el papel blanco. «Tú atacaste a 3 oficiales durante un control rutinario. Nos vimos obligados a defendernos». «Eso no fue lo que pasó»,
respondió Tiana con voz más firme de lo que esperaba. Todos lo vieron. Todos estaban grabando. Knox soltó una risa áspera. Lo curioso de los vídeos de teléfonos es que tienen forma de desaparecer. Sacó su propio móvil y tocó la pantalla. Igual que el material de nuestras cámaras corporales que parece haberse corrompido. Dificultades técnicas. Ya sabes cómo es. Quiero mi llamada telefónica, dijo Tiana, obligándose a sostener la mirada de Derling a pesar del miedo que le revolvía el estómago. ¿Llamada?, se burló Riggs. Esto no es la tele, cariño. Estás enfrentando cargos graves, agresión a un oficial, resistencia al arresto, alteración del orden público. Tengo derecho a una llamada, insistió Tiana, con el corazón acelerado pero manteniendo la voz firme. Es la ley. Derling se apartó de la pared, acercándose tanto que su aliento a menta y cigarrillos le llegó a la cara. ¿Quieres hablar de la ley? ¿Qué tal si agregamos unos cargos más? Quizás encontramos drogas en tu bolsillo. O quizás intentaste agarrar mi arma. Quiero mi llamada telefónica, repitió Tiana, luchando para que su voz no temblara. Los oficiales intercambiaron miradas. Knox se encogió de hombros. Déjala llamar a su mami. Tal vez eso la haga más cooperativa. Está bien, escupió Derling. Sacó el teléfono de Tiana de una bolsa de evidencia, sosteniéndolo fuera de su alcance. Una llamada. Que sea rápida. Con las manos esposadas tras la espalda, Tiana tuvo que girarse torpemente mientras Derling le acercaba el teléfono al oído. Sus dedos encontraron el patrón de desbloqueo por memoria muscular. Marcó el número de su padre. El teléfono sonó 2 veces antes de que la voz de Samuel Coleman resonara clara y firme. Tiana, ¿dónde estás? Ya pasó tu hora de llegada. Papá, logró decir entre lágrimas que finalmente rompieron su compostura. Estoy en la comisaría. Me hicieron daño, papá. Mucho. Al otro lado de la línea se escuchó una inhalación brusca. ¿Qué pasó? ¿Estás herida? 3 oficiales me detuvieron cuando volvía a casa, explicó Tiana entre sollozos, intentando dar los detalles importantes rápidamente. Me golpearon en la calle Oak. Hubo testigos. Todos estaban grabando. Intentan decir que los ataqué, pero papá, yo no hice nada. No hice nada malo. ¿Qué comisaría? La voz de Samuel se volvió fría y dura, un tono que Tiana nunca le había escuchado antes. East Haven. Por favor, date prisa, susurró. Tengo miedo. Escúchame con atención, cariño, dijo Samuel, y Tiana podía escuchar movimiento al fondo, papeles siendo revueltos, puertas abriéndose. Estoy ocupándome de esto ahora mismo. Mantente fuerte. No firmes nada. No admitas nada. Ya voy. Se acabó el tiempo. Derling arrebató el teléfono, pero no antes de que Tiana alcanzara a ver el rostro de su padre en la pantalla, sus facciones distorsionadas por una furia que nunca antes había visto. Papi va a arreglarlo todo, burló Knox con voz aguda e infantil. ¿Sabes qué, princesa? Papi no puede ayudarte ahora. Estás en nuestro mundo. Debiste mantener la boca cerrada y mostrar algo de respeto, añadió Riggs, crujiendo los nudillos de forma amenazante. Tiana se irguió en la silla a pesar del dolor. A pesar del miedo, las palabras de su padre resonaban en su mente. Mi padre llegará pronto, dijo con calma. Oh, sí, Derling se inclinó hacia ella con una sonrisa cruel. ¿Y quién es tu papi? ¿El alcalde? ¿Superman? Tiana mantuvo su mirada firme sin responder, observando cómo se enderezaba y caminaba hacia la puerta, limpiándose aún la sangre seca de las manos. Ponte cómoda, dijo al salir. Vas a estar aquí un buen rato. Tiempo suficiente para pensar en cambiar tu versión. La puerta se cerró de golpe, dejando a Tiana sola bajo la luz fría de los fluorescentes. Su cuerpo palpitaba de dolor, pero su mente estaba clara. Su padre venía en camino. Y a diferencia de esos oficiales, ella sabía exactamente quién era Samuel Coleman y de qué era capaz el director del FBI. La oficina de Samuel Coleman en el edificio J. Edgar Hoover estalló en actividad. Sus dedos volaban sobre el teléfono enviando mensajes rápidos mientras daba órdenes a través del teléfono fijo.
Quiero un equipo táctico completo en East Haven en menos de 2 horas. Conéctenme con el juez Martínez. Necesitamos órdenes de allanamiento de emergencia. Y que alguien averigüe quién está a cargo de esa comisaría. Su voz resonó por la puerta abierta, haciendo acudir a los agentes. Señor, tenemos reportes de redes sociales, dijo la agente Torres con una tableta en mano. Varios vídeos de la agresión se están viralizando. La multitud afuera de la comisaría está creciendo. La mandíbula de Samuel se tensó al ver uno de los vídeos. La imagen de su hija siendo arrojada al suelo hizo que sus manos temblaran. Consíganme toda la información sobre los oficiales Derling, Knox y Riggs. Quiero sus expedientes completos, quejas, acciones disciplinarias, absolutamente todo. Afuera de la estación de policía de East Haven, la multitud había crecido hasta superar el centenar de personas. La señora Hightower, la directora de escuela jubilada, se mantenía al frente, con su cabello plateado brillando bajo las luces de la calle. Liberen a Tiana Coleman, coreaba la gente. Justicia ahora. Dentro de la comisaría, el sargento Derling caminaba nervioso de un lado a otro. Algo no está bien. Esa chica está demasiado tranquila. Probablemente solo sea hija de algún profesor de universidad comunitaria, dijo Knox, aunque su voz vacilaba, fingiendo seguridad. De pronto, las puertas principales de la estación se abrieron de golpe. Un equipo de agentes del FBI con equipo táctico ingresó, liderado por la directora asistente Chen. Esta es una intervención federal. Todos permanezcan en su lugar. El sargento de recepción se puso de pie bruscamente, derramando café sobre su crucigrama. ¿Qué diablos? Por orden del Departamento de Justicia, esta estación queda temporalmente bajo jurisdicción federal, anunció Chen, su voz cortando el caos. Los oficiales Derling, Knox y Riggs deben entregar sus placas y armas inmediatamente. El rostro de Derling palideció. ¿Con qué fundamentos? Violaciones a derechos civiles, uso excesivo de la fuerza, falsificación de evidencia, leyó Chen desde una tableta. Y eso es solo para empezar. Los alguaciles federales se movieron por la estación, asegurando las salidas y recolectando pruebas. En la sala de procesamiento, la agente Torres ayudó gentilmente a Tiana a ponerse de pie y le quitó las esposas. Estás a salvo ahora, dijo suavemente, envolviéndola en una manta. Vamos a llevarte a recibir atención médica. El amanecer comenzaba cuando las camionetas de noticias llegaron. Los reporteros alzaban sus micrófonos hacia la entrada de la comisaría, las cámaras grabando mientras los 3 oficiales eran escoltados esposados. Les habla Sarah Chen de Channel 7 News, en vivo frente a la estación de policía de East Haven, donde acaba de ocurrir una dramática redada federal. Un SUV negro se detuvo y Samuel Coleman bajó. La multitud se abrió mientras él subía corriendo las escaleras, su rostro tenso por la preocupación. «Papá», el grito de Tiana resonó por el lobby. Corrió hacia él, ignorando sus heridas, y él la atrapó en un abrazo feroz. «Estoy aquí, cariño», susurró, sosteniéndola con cuidado. «Ya estoy aquí». El equipo médico insistió en llevar a Tiana al hospital. Samuel viajó con ella, sosteniendo su mano mientras los doctores documentaban sus lesiones, 3 costillas magulladas, una conmoción cerebral, múltiples contusiones. Para el mediodía ya estaban en casa. La residencia de los Coleman bullía de actividad mientras los equipos de protección federal establecían perímetros de seguridad. Adentro, Grace, la madre de Tiana, no había dejado de llorar desde que vio las heridas de su hija. «Debimos mudarnos hace años», dijo, colocando platos en la mesa con manos temblorosas. «Este pueblo», comenzó Samuel. «No nos vamos a ir», interrumpió Tiana con firmeza, aunque su voz aún sonaba débil. «No vamos a huir». Samuel afirmó con firmeza, «Vamos a solucionar esto como debe ser». Se sentaron a una cena tranquila, el primer momento de paz desde que comenzó la pesadilla. Tiana jugueteaba con su comida, haciendo una mueca de dolor al moverse en la silla. «Los oficiales están suspendidos», la tranquilizó Samuel. «Tenemos protección las 24 horas. Nadie volverá a lastimarte». «Sigo viendo sus caras», admitió Tiana en voz baja. «¿Cuándo ellos? ¿Cuándo?»
Grace extendió la mano sobre la mesa y apretó la de su hija. «Estás a salvo ahora, cariño». El teléfono de Samuel vibró. Número desconocido. Se retiró a la cocina para responder. «Director Coleman», dijo una voz distorsionada. «¿Qué espectáculo el de hoy?». A través de la ventana, Samuel notó un patrullero sin distintivos pasando lentamente frente a la casa. Luego otro. «¿Quién habla?». «Solo un ciudadano preocupado», continuó la voz. «Las cosas funcionan diferente aquí en East Haven. Siempre ha sido así. Sería inteligente que lo recuerde». «¿Es eso una amenaza?», preguntó Samuel con voz helada. «Llamémoslo un consejo amistoso. Abandone esto ahora. Llévese a su hija de vuelta a Washington o los enterraremos tan profundo que ni el FBI podrá encontrarlos». La llamada se cortó. Samuel permaneció en la cocina a oscuras, observando más autos sin identificación dar vueltas a la manzana como tiburones. Desde el comedor llegaba la risa de su hija, frágil pero en proceso de sanar. Apretó el teléfono con fuerza, su decisión ya estaba tomada. No se irían a ningún lado. East Haven no tenía idea de la lucha que acababa de comenzar. Tiana despertó con el sonido de helicópteros. El sol matutino apenas se filtraba por su ventana, bloqueado por algo exterior. Corrió las cortinas y se paralizó. Agentes estatales armados, equipados para disturbios, se alineaban en su calle. Vehículos de estilo militar bloqueaban ambos extremos de la vía. Un helicóptero circulaba arriba, su reflector barriendo las casas en la penumbra previa al amanecer. «Papá», llamó, con la voz quebrada. «Mamá». Samuel irrumpió en su habitación, aún en pijama. Su rostro se endureció al ver la escena. «Grace, enciende la televisión», gritó hacia el pasillo. La pantalla del televisor en la sala cobró vida. El rostro pulcro del alcalde Walter Bixby apareció frente a un podio frente al ayuntamiento. Debido a la continua agitación civil y amenazas a la seguridad pública, declaró estado de emergencia en East Haven, anunció Bixby. Para protección de todos los ciudadanos, la policía estatal asumirá temporalmente el control de las funciones policiales. Se implementará un toque de queda obligatorio de 7 de la tarde a 6 de la mañana. Grace se llevó las manos a la boca. «No pueden hacer esto». El teléfono de Samuel vibró. Respondió mientras recorría la sala con pasos agitados. «¿Qué quieren decir con eso?». «Retírense», gruñó en el dispositivo. «Yo tengo jurisdicción aquí». «No, señor. No lo entiende». Un golpe fuerte en la puerta principal los sobresaltó a todos. Dos agentes estatales estaban en el porche, sus rostros severos tras gafas espejeadas. El agente estatal se dirigió a Samuel con tono formal. «Director Coleman, por orden del gobernador, estamos aquí para establecer un equipo de protección para su familia». «No necesitamos protección», respondió Samuel con frialdad. «No es opcional, señor». El agente le entregó un documento. «Por su seguridad, todas las comunicaciones serán monitoreadas. Le pedimos limitar los viajes innecesarios». El teléfono de Tiana emitió un pitido. La pantalla mostró «sin servicio» antes de apagarse. La conexión Wi-Fi de la casa desapareció segundos después. «Esto es por su propio bien», dijo el segundo agente, con la mano sobre la funda de su arma. «Hay elementos peligrosos en esta comunidad». Grace subió el volumen del televisor cuando apareció una noticia de última hora. Los 3 oficiales que habían golpeado a Tiana aparecían frente al edificio del sindicato policial, recién liberados. El sargento Derling se acercó a los micrófonos con su uniforme impecable. «Lo ocurrido esa noche fue trágico», dijo Derling con falsa emoción, «pero el público no conoce la historia completa. Fuimos atacados mientras cumplíamos con nuestro deber». La pantalla se dividió para mostrar imágenes manipuladas. Tiana observó horrorizada cómo un vídeo editado la mostraba dando el primer golpe, con an cuidadosamente elegidos para ocultar la brutalidad policial. «Es mentira», gritó Tiana hacia el televisor. «Eso no fue lo que pasó». Con dedos temblorosos, abrió su almacenamiento en la nube. El vídeo real debería estar allí, subido automáticamente durante el ataque. Pero al abrir el archivo, su corazón se detuvo,
La miniatura mostraba las mismas imágenes falsas que transmitían en la televisión. No. Revisó frenéticamente sus archivos. Todo de esa noche había desaparecido, reemplazado por la versión falsa. Papá. Hackearon mi cuenta. Cambiaron el vídeo. Samuel seguía al teléfono, su voz cada vez más fuerte. Escúcheme bien, subdirector. Esto es un encubrimiento. ¿Qué quiere decir con consideraciones políticas? A mi hija la agredieron. Un mensaje de texto apareció en su pantalla de un número desconocido. Retírese, Coleman. Algunas batallas no valen la pena. Afuera, más vehículos policiales llegaban. Los oficiales establecían puestos de control en cada intersección, revisando identificaciones de quienes intentaban entrar al vecindario. La señora Hightower trató de llevarles víveres, pero la rechazaron. Esto sigue siendo Estados Unidos, gritó la anciana al obligarla a retirarse. No pueden encerrar a la gente en sus propias casas. Las redes sociales de Tiana se llenaron de mensajes contradictorios. Algunos amigos publicaban apoyo. Otros compartían el vídeo manipulado con comentarios airados sobre odiadores de la policía y alborotadores. Los canales de noticias debatían las imágenes, cuestionando su carácter, escarbando en el pasado de su familia. Mamá, llamó Tiana al escuchar sollozos provenientes de la habitación de sus padres. Encontró a Grace acurrucada en la cama, los hombros sacudidos por el llanto. No puedo soportar que te destruyan así, susurró Grace. Primero la golpiza, ahora estas mentiras. El teléfono de Samuel sonó nuevamente. Esta vez era la agente Torres, con voz urgente. Director, algo anda mal. Nuestra evidencia está desapareciendo. Los archivos se corrompen, los testigos se retractan. Alguien nos está bloqueando desde dentro de la oficina. A través de la ventana, Tiana observó cómo otro coche de la policía estatal pasaba lentamente, con determinación. El oficial de dentro la miró directamente, su rostro oculto tras unas gafas oscuras. Ella apretó su teléfono inútil, la pantalla en blanco reflejando su cara magullada. La verdadera batalla ya no era solo sobre una noche de violencia. Esto era sobre poder, sobre quién controlaba la verdad misma. Y ahora mismo, la verdad estaba siendo borrada, reescrita, convertida en un arma en su contra. Un destello de cámara desde el otro lado de la calle llamó su atención. Alguien estaba fotografiando su casa. Los agentes estatales no hicieron nada para impedirlo. No estaban allí para proteger a los Coleman. Estaban allí para vigilarlos, para contenerlos, para asegurarse de que no pudieran defenderse. Tiana se sentó en el sofá de la sala, observando los primeros rayos de luz solar deslizarse por la alfombra. No había dormido en toda la noche. Tampoco su padre. Samuel permaneció junto a la ventana, su teléfono del FBI desconectado sobre la mesa de centro, mirando fijamente a los agentes estatales que habían mantenido su posición durante las horas oscuras. Están cambiando de turno, murmuró, notando la llegada de nuevos oficiales con uniformes impecables. Lo tienen planeado al minuto. El cuerpo de Tiana le dolía por la paliza, pero el dolor emocional era más profundo. ¿Por qué no hay más gente hablando? Había testigos por todas partes. Samuel se apartó de la ventana, su rostro marcado por la preocupación. Porque tienen miedo, cariño, y con buena razón. Como para confirmar sus palabras, el teléfono desechable de Tiana, que le había pasado a escondidas el nieto de la señora Hightower, vibró con mensajes del chat grupal de la comunidad. Rompió todas las ventanas de la primera Bautista anoche, leyó en voz alta, con la voz temblorosa. Pintaron, mentirosos, en los escalones. Samuel apretó los puños. La iglesia del reverendo Jackson. ¿Él estaba allí cuando? No pudo terminar la frase. No pudo decir cuando te golpearon. Más mensajes llegaron. La familia Williams, que había compartido su vídeo de la agresión, encontró los neumáticos de su coche pinchados. El viejo señor Turner, que intentó ayudar a Tiana esa noche, fue arrestado por una multa de estacionamiento sin pagar de 1992. El centro de cuidado infantil de la señora Washington estaba siendo sometido a inspecciones sanitarias sorpresa. Un suave golpe en la puerta trasera los sobresaltó a ambos.
Yasmín estaba allí, con los ojos llenos de miedo, mirando por encima del hombro. Samuel la dejó entrar rápidamente por la cocina. Tuve que arrastrarme por 3 patios traseros para llegar aquí, susurró Yasmín, abrazando a Tiana con fuerza. También están vigilando mi casa. Tiana sintió temblar a su amiga. ¿Qué pasó? Las lágrimas llenaron los ojos de Yasmín. 2 agentes fueron al taller de mi padre ayer. Dijeron que encontraron irregularidades en sus permisos comerciales. Luego mencionaron los registros escolares de mi hermano pequeño, lo triste que sería si perdiera su beca. Se secó los ojos con rudeza. Dijeron, necesitas dejar de juntarte con alborotadores si quieres que tu familia esté a salvo. El teléfono de Samuel sonó, una de las pocas líneas que aún funcionaban. Respondió en altavoz. Cleman, Samuel, soy Marcus, de la División de Derechos Civiles. La voz sonaba tensa. Escucha, acaban de denegar todas nuestras solicitudes de las grabaciones de las cámaras corporales. El juez Whitmore alega preocupaciones de seguridad nacional. Eso es imposible, replicó Samuel. ¿Qué seguridad nacional? Están diciendo que las protestas podrían atraer elementos terroristas. Es absurdo, pero está funcionando. La mitad de mi equipo acaba de ser reasignado a oficinas en distintas partes del país. Alguien está moviendo hilos muy por encima de mi nivel. Tras la llamada, Samuel intentó contactar a sus conocidos en los medios. Cada vez recibía la misma respuesta, las historias eran rechazadas por los editores, las pruebas desaparecían, las fuentes enmudecían. Alrededor del mediodía, la señora Hightower logró enviar un mensaje a través del chat de videojuegos de su nieto, reunión de oración. Esta noche, en el cuarto trasero de la barbería de Carter. Vengan por separado. Cuidado con vigilantes. Voy a ir, declaró Tiana antes de que su padre pudiera objetar. Es demasiado peligroso, comenzó Samuel, pero Grace lo interrumpió. Ella necesita estar ahí, dijo su madre con firmeza. Nuestra gente necesita verla fuerte. Pasaron horas planeando la ruta, calculando los horarios de las patrullas policiales. Al caer el anochecer, Tiana salió sigilosamente por el sótano del vecino mientras Samuel creaba una distracción discutiendo en voz alta con los agentes sobre sus derechos constitucionales. La barbería de Carter estaba a oscuras, pero el cuarto trasero brillaba con la luz de las velas. 20 líderes de la comunidad estaban sentados en un círculo estrecho, ancianos de la iglesia, maestros, dueños de pequeños negocios. La señora Hightower se levantó cuando Tiana entró y la abrazó con fuerza. Nina, estamos muy orgullosos de ti, susurró la pastora. No dejes que quebranten tu espíritu. Compartieron actualizaciones en voces bajas. La intimidación se extendía, líneas telefónicas cortadas, internet interrumpido, autos extraños siguiendo a niños de regreso de la escuela. Pero había fuerza en su unidad, en la determinación compartida en sus miradas. La señora Hightower los guió en una oración, su voz cálida, firme y desafiante. Señor, hemos visto esta oscuridad antes. Sobrevivimos a jinetes nocturnos y mangueras contra incendios. También sobreviviremos a esto. Tiana llegó a casa justo antes del toque de queda. La casa estaba en silencio, excepto por el zumbido de las radios policiales afuera. Entonces un grito atravesó la noche. ¡Fuego! Corrieron hacia las ventanas del frente. En su jardín, iluminando la oscuridad con una luz infernal, había una cruz en llamas. Las llamas se alzaban hacia el cielo, proyectando sombras retorcidas sobre el césped bien cuidado que alguna vez había parecido tan seguro. Pero no estaban solos. Incluso cuando Samuel llamó al 911, sabiendo que la policía no vendría, los vecinos comenzaron a salir de sus casas. El viejo señor Turner, recién salido de la cárcel, trajo su manguera de jardín. Las hermanas Washington llegaron con cubos. La señora Hightower apareció como un ángel guerrero, blandiendo un extinguidor en cada mano. Juntos combatieron las llamas mientras los agentes estatales observaban impasibles desde sus puestos. Cuando la última brasa se apagó, formaron un círculo alrededor de la tierra quemada, tosiendo por el humo, pero sin doblegarse. «Que vengan», declaró la señora Hightower, su voz resonando en la oscuridad.
Cada cruz que queman solo ilumina su vergüenza para que el mundo la vea. Tiana miró los rostros a su alrededor, iluminados por las luces de la calle. Vecinos, amigos, familiares, todos arriesgando todo con solo estar ahí. El miedo era real, pero también su valentía. También su amor. Las radios de los agentes estatales crepitaban con informes de reuniones sospechosas, pero nadie se movió. Se mantuvieron firmes en la oscuridad llena de humo, un acto silencioso de desafío bajo las estrellas que los observaban. La luz de la mañana reveló el alcance total del vandalismo en la primera iglesia bautista. Tiana se paró frente a las paredes compintadas, sus manos temblando de rabia. ¡Mentirosos!, gritaban las letras rojas, escurriendo como sangre sobre el revestimiento blanco. Los vidrios rotos de las ventanas de vitral crujían bajo sus pies. La señora Hightower salió por las puertas de la iglesia, con los hombros erguidos a pesar del cansancio en sus ojos. Llevaba una escoba en una mano y un cubo en la otra. «Creen que esto nos silenciará», dijo, dejando los suministros de limpieza. Pero cada ventana rota solo deja que la luz de Dios brille de una nueva manera. Tiana ayudó a la mujer mayor a barrer los vidrios en montones ordenados. «No puedo creer que se salgan con la suya». «Por ahora», corrigió la señora Hightower. Dejó de barrer y miró hacia la calle. «Tenemos compañía». Un hombre blanco alto, vestido de civil, se acercó con cautela, con las manos visibles a los lados. Tiana lo reconoció como uno de los oficiales más jóvenes de la estación, aunque hoy no llevaba su uniforme. «Oficial Travis», dijo la señora Hightower con frialdad. «Solo Luke ahora», respondió él, con la voz tensa. «Me suspendieron esta mañana. Dijeron que estaba minando la moral del departamento por hacer demasiadas preguntas sobre lo que le pasó a Tiana». La señora Hightower lo estudió por un largo momento. «Ven a ayudarnos a barrer, Luke. Podemos hablar mientras trabajamos». Mientras limpiaban juntos, Luke compartió lo que sabía. «El jefe Mattis ha estado encubriendo incidentes como este durante años, pero es cuidadoso. Mantiene la evidencia real fuera de los servidores de la policía. Intenté acceder a las grabaciones de las cámaras corporales de esa noche, pero ya no están». Una voz familiar los llamó desde atrás. «Eso es porque están en su servidor privado». Se dieron vuelta y vieron a Yasmín allí, retorciéndose las manos nerviosamente. Tiana sintió una mezcla de alegría y preocupación al ver a su amiga expuesta así. «¿Qué quieres decir?», preguntó Luke. Yasmín miró alrededor antes de continuar. «El verano pasado, cuando hacía trabajo voluntario en la estación, escuché al jefe hablar sobre su póliza de seguro, un servidor en su casa donde guarda material sensible. Dijo que era la única forma de asegurarse de que nadie pudiera hackearlo a través de la red del departamento». Los ojos de la señora Hightower se estrecharon pensativamente. La mansión en Hill Street con todas esas cámaras de seguridad. Luke asintió. «Tiene un sistema de última generación. Guardias las 24 horas. Pero conozco el horario de rotación, y hay un punto ciego cerca del bosque trasero». Se reunieron en la oficina de la iglesia, lejos de miradas indiscretas. Usando papel y lápiz para evitar cualquier tipo de vigilancia electrónica, dibujaron el plano de la mansión basándose en el conocimiento de Luke. Las habilidades informáticas de Yasmín podrían ayudarlos a acceder al servidor si lograban entrar. «Es peligroso», advirtió la señora Hightower. «Si nos descubren». «Ya estamos en peligro», respondió Tiana. «Al menos así estamos contraatacando». Pasaron horas planeando cada detalle. Luke sabía qué guardias podían ser de confianza y cuáles estaban totalmente bajo el control de Mattis. Yasmín trazó la probable ubicación de la sala del servidor basándose en la instalación eléctrica de la casa. La señora Hightower coordinaría desde su casa cercana, lista para crear una distracción si era necesario. Alrededor del mediodía, Tiana regresó a casa para prepararse. Encontró a su padre en su estudio, rodeado de archivos y números de teléfono que no llevaban a ninguna parte. «Papá», dijo suavemente, «necesito tu ayuda con algo, pero no puedes hacer muchas preguntas». Samuel la miró por un largo momento. Luego abrió el cajón de su escritorio y sacó un pequeño dispositivo de grabación.
Usa esto, dijo, mostrándole cómo activarlo. No quiero saber lo que estás planeando. Pero al menos habrá evidencia si algo sale mal. El dispositivo era más pequeño que un botón, fácil de ocultar en la costura de su chaqueta. ¿Cómo lograste pasar esto sin que lo vieran?, preguntó Tiana, sabiendo que su casa estaba vigilada. También tengo amigos, respondió él simplemente. Viejos amigos que recuerdan cómo eran las cosas antes, que saben mover cosas en silencio. La abrazó fuerte. Ten cuidado, cariño. Sé inteligente. Al acercarse el atardecer, Tiana se abrió camino por patios traseros y calles secundarias hasta el punto de encuentro. Los demás ya estaban allí, agachados entre las sombras de los árboles detrás de la propiedad del jefe Matis. La mansión se alzaba ante ellos, sus ventanas brillando con una luz cálida que parecía burlarse de cualquier sensación de seguridad. Luke hizo una última revisión del equipo: ropa oscura, guantes, linternas pequeñas, la laptop de Yasmín en modo silencioso para no activar sensores electrónicos. La señora Hightower colocó algo en la mano de Tiana, una pequeña cruz colgante. Para protección, susurró, y para que recuerdes por quién estás luchando realmente. Observaron cómo el cambio de guardia que Luke había predicho ocurría exactamente como lo planeado. Las luces de seguridad barrían el césped impecable en patrones regulares. En la oscuridad creciente, Tiana distinguió el pequeño cobertizo del jardín que les daría su primer refugio. Más allá, la puerta trasera que Luke aseguraba estar accesible. Las manos de Yasmín temblaban mientras revisaba por segunda vez su equipo informático. Nunca había hecho algo así antes, susurró. Ninguno de nosotros lo ha hecho, respondió Tiana, apretando el hombro de su amiga, pero lo haremos juntos. El sol se ocultó en el horizonte, tiñendo el cielo de púrpuras y azules profundos. Pronto estaría lo suficientemente oscuro para moverse. Se acurrucaron juntos en el cálido aire nocturno, cada uno sumergido en sus propios pensamientos y miedos, esperando que la oscuridad completa les diera cobertura. La voz de la señora Hightower cortó la tensión, apenas un susurro. Recuerden, no están solos. Toda la comunidad está con ustedes en espíritu, aunque no pueda estar aquí físicamente. La luz se desvaneció minuto a minuto, y el peso de lo que estaban a punto de intentar se posó sobre ellos como una manta pesada. Pero ya no había vuelta atrás. La verdad que necesitaban estaba dentro de esa casa, y estaban decididos a encontrarla. La oscuridad se asentó sobre el bosque detrás de la mansión del jefe Matis como un pesado telón. El corazón de Tiana latía con fuerza mientras avanzaba a gatas entre la espesa maleza, siguiendo las señales silenciosas de Luke. La enorme casa se alzaba ante ellos, sus ventanas brillando con una luz amarilla y cálida que parecía burlarse de su misión. La señora Hightower se movía con una agilidad sorprendente para su edad, manteniéndose baja y sigilosa. Yasmín apretaba su bolso con la laptop contra el pecho, su respiración rápida y superficial. Se detuvieron al borde del bosque, observando cómo las luces de seguridad barrían el césped perfectamente cortado en patrones predecibles. «Esperen mi señal», susurró Luke, consultando su reloj. «El cambio de guardia es en 3 minutos». Tiana tocó el pequeño dispositivo de grabación escondido en la costura de su chaqueta, encontrando consuelo en su presencia. La cruz que la señora Hightower le había dado se sentía cálida contra su piel. Estudió la estructura de la casa, 3 pisos de ladrillo y arrogancia, con un sótano parcialmente visible desde su posición. Luke levantó la mano cuando 2 guardias pasaron cerca, sus pasos crujiendo sobre la grava. En el momento en que doblaron la esquina, hizo una señal para que el grupo avanzara. Corrieron en parejas a través del terreno abierto, arrojándose detrás de una hilera de arbustos perfectamente podados. Los sensores de movimiento que Luke había advertido creaban líneas invisibles a través de la propiedad. Los guió por las zonas seguras, moviéndose en ráfagas cortas entre parches de sombra. El sudor corría por la espalda de Tiana a pesar del aire fresco de la noche. Llegaron a la ventana del sótano que Luke había identificado. Sacó una pequeña herramienta y trabajó en la cerradura mientras los demás vigilaban. La ventana se abrió con una lentitud agonizante. «Señora Hightower, ¿está segura de quedarse afuera?», susurró Tiana. La mujer mayor asintió.
Seré más útil como vigía. Además, estas rodillas viejas ya no están hechas para trepar por ventanas. Apretó la mano de Tiana. Ten cuidado, niña. Uno por uno, se deslizaron por la ventana hacia un polvoriento cuarto de almacenamiento. Sus linternas revelaron estantes llenos de archivos viejos y cajas. Luke los guió por un estrecho pasillo, pasando una lavandería y lo que parecía una bodega de vinos. La sala del servidor debería estar por aquí, murmuró, deteniéndose frente a una puerta pesada con un teclado electrónico. Yasmín. Yasmín sacó su laptop y un pequeño dispositivo que había construido. Sus dedos volaron sobre el teclado, sorteando el sistema de seguridad. La cerradura se abrió con un suave pitido. Dentro, filas de servidores zumbantes emitían un resplandor azul pálido. Archiveros alineaban las paredes y un escritorio sostenía múltiples monitores. El aire se sentía espeso por el frío artificial de los sistemas de enfriamiento. Empiecen con los archivos más recientes, sugirió Luke, vigilando la puerta. El material habría sido subido esa noche. Tiana y Yasmín comenzaron a buscar, sus linternas bailando sobre etiquetas y carpetas. El sistema de archivo era meticuloso, fechas, horas y ubicaciones cuidadosamente anotadas. Pero algo no cuadraba. Los movimientos de Yasmín se volvían cada vez más espasmódicos e inseguros. Voy a revisar el pasillo, susurró Yasmín de repente, con la voz tensa. Asegurarme de que todavía estamos solos. Antes de que Tiana pudiera responder, Yasmín salió. Luke frunció el ceño, pero se mantuvo concentrado en la búsqueda. Tiana abrió otro cajón, encontrando una carpeta marcada con la fecha de ayer. Una puerta lejana se cerró de golpe. Las alarmas destrozaron el silencio, su chillido ensordecedor en el espacio confinado. Luces rojas de emergencia comenzaron a parpadear, transformando la habitación en una pesadilla carmesí. ¡Corran!, gritó Luke, sacando su arma oculta. ¡Es una trampa! Pasos pesados retumbaron en las escaleras. El jefe Mattis irrumpió por la puerta, flanqueado por dos oficiales con armas desenfundadas, su rostro retorcido en una sonrisa cruel. Vaya, vaya, allanamiento de morada, oficial Travis. Eso es un delito grave. Esto termina esta noche, Mattis, gruñó Luke, colocándose entre Tiana y el jefe. No, respondió Mattis con calma. Termina exactamente como lo planeé. Un disparo resonó en el aire. Luke gritó, desplomándose mientras la sangre se extendía por su muslo. Tiana gritó, retrocediendo mientras los oficiales avanzaban. El baño, jadeó Luke entre dientes apretados. Ve. Tiana corrió hacia el pequeño baño que habían pasado antes. Las balas rebotaron en los archiveros metálicos detrás de ella. Cerró la puerta de golpe, trepando al inodoro para alcanzar la estrecha ventana de arriba. El vidrio se hizo añicos al patearlo. Se retorció para pasar por la estrecha abertura, sintiendo los filos afilados rasgar su ropa. El suelo se acercó rápidamente mientras caía. Gritos y haces de luz de linternas cortaron la oscuridad. A lo lejos, los perros ladraban. Tiana corrió, las ramas azotando su rostro mientras se adentraba en el bosque. Sus pulmones ardían con cada respiración, pero no se atrevía a disminuir la velocidad. Los sonidos de la persecución se acercaban. Reflectores barrían entre los árboles, proyectando sombras extrañas que parecían alcanzarla. Tropezó con raíces y ramas caídas, conteniendo el pánico. Un enorme roble caído apareció frente a ella. Tiana se lanzó bajo su tronco, aplastándose en el hueco entre la madera y la tierra. Hojas secas y telarañas se adhirieron a su pelo y piel, pero permaneció inmóvil. Las botas de sus perseguidores aplastaron la maleza cercana. Potentes linternas escudriñaban la oscuridad. Tiana contuvo la respiración, con lágrimas silenciosas recorriendo su rostro mientras pensaba en Luke sangrando en el suelo, en la traición de Yasmín, en todo lo que había salido tan horriblemente mal. Con dedos temblorosos, sacó su teléfono. La luz de la pantalla parecía peligrosamente brillante, pero necesitaba avisar a su padre. Escribió una sola palabra y envió, traicionada. Luego se encogió sobre sí misma,
haciéndose lo más pequeña posible, y esperó mientras las luces de búsqueda continuaban su implacable barrido por el bosque oscuro. El amanecer tiñó el cielo de tonos grises cuando Tiana llegó tambaleándose a su calle. Su ropa estaba cubierta de lodo, con hojas enredadas en su cabello. Cada paso enviaba un dolor punzante a su tobillo torcido. Había pasado la noche saltando de escondite en escondite, siempre manteniéndose un paso adelante de los oficiales y sus perros de búsqueda. La puerta principal se abrió de golpe antes de que llegara. Samuel salió corriendo y la envolvió en sus brazos. «Gracias a Dios», susurró con voz ronca. Sus ojos estaban rojos por una noche sin dormir. «He estado enloqueciendo de preocupación». Dentro de la casa, la madre de Tiana la envolvió en una manta, quitando con manos temblorosas los restos de vegetación del cabello de su hija. Las noticias matutinas sonaban en el televisor con un tono alegre que contrastaba marcadamente con sus rostros sombríos. «¿Luke?», preguntó Tiana con voz quebrada. La mandíbula de Samuel se tensó. «Está vivo. Lo tienen bajo custodia en el County General. La versión oficial dice que recibió un disparo al resistirse al arresto durante un allanamiento». Hizo una pausa. La casa de Yasmín está vacía. Toda la familia desapareció durante la noche. Tiana cerró los ojos, la traición aún dolorosamente fresca. Tenía miedo por su familia. La amenazaron. «Lo sé, cariño», dijo su madre con voz suave. «Pero eso no hace que duela menos». El volumen del televisor aumentó repentinamente. «Noticias de última hora en el escándalo de corrupción policial de East Haven», anunció el presentador. El director del FBI Samuel Coleman ha sido suspendido pendiente de investigación por acusaciones de soborno y manipulación de testigos. Las fuentes afirman que Coleman intentó sobornar a funcionarios locales para retirar los cargos contra su hija. El teléfono de Samuel vibró. Su rostro se ensombreció al leer el mensaje. «Me suspenden efectivamente de inmediato». «Pero eso es ridículo», protestó la madre de Tiana. «No pueden simplemente». «Sí pueden. Y lo hicieron». La voz de Samuel sonaba cansada. «Esto va más allá de lo que imaginamos. Alguien está moviendo hilos a nivel federal». Las noticias continuaron, mostrando la foto del anuario de Tiana. La policía busca a Tiana Coleman, de 16 años, ahora identificada como miembro de una pandilla local. La adolescente es considerada peligrosa y podría estar armada. «Una pandillera», soltó Tiana con una risa amarga. «Nunca he tenido ni un castigo en la escuela». «Están pintándote como una amenaza», explicó Samuel, para asegurarse de que nadie cuestione lo que hagan después. Un alboroto afuera los llevó a la ventana. Coches de policía bloqueaban ambos extremos de la calle. Oficiales con equipo táctico se acercaban a las casas, golpeando puertas. «Búsqueda casa por casa», murmuró Samuel. «Tenemos que irnos ahora». Tomaron bolsos ya preparados. Samuel había anticipado esta posibilidad. La puerta trasera daba a un callejón descuidado. Salieron justo cuando fuertes golpes retumbaron en la puerta principal. La mañana estaba completamente iluminada mientras avanzaban por callejones y caminos poco transitados. Samuel los guió hacia la iglesia de la señora Hightower, uno de sus refugios planeados. Pero el humo que se elevaba desde allí les hizo perder las esperanzas. El hermoso edificio antiguo era ahora una estructura carbonizada. Ventanas destrozadas, paredes ennegrecidas. El olor a gasolina y madera quemada llenaba el aire. La señora Hightower estaba en el estacionamiento, rodeada de miembros de la iglesia. Su rostro estaba manchado de cenizas, pero su espalda permanecía recta mientras dirigía los esfuerzos de recuperación. «Bombas incendiarias», dijo al verlos. Alrededor de las 3 de la madrugada. Gracias a Dios nadie estaba adentro. Abrazó a Tiana con fuerza. «He estado rezando por ti toda la noche, niña». «Necesitamos un lugar donde escondernos», dijo Samuel en voz baja. La señora Hightower asintió. «Conozco el lugar perfecto. La antigua casa de la hermana Marta. Ha estado vacía desde que falleció, pero la mantuvimos preparada. Los días del ferrocarril subterráneo nos enseñaron a siempre tener una casa segura».
Lo siguió por un laberinto de calles laterales hasta una pequeña casa desgastada, apartada del camino. Dentro, otras familias de la iglesia ya se habían reunido. Los niños dormían en mantas mientras los adultos hablaban en voz baja. No es mucho, se disculpó la señora Hightower, mostrándoles una habitación trasera, pero es mejor que estar afuera ahora mismo. Tiana se dejó caer en un sofá gastado, el agotamiento finalmente alcanzándola. A través de la ventana, aún podía ver el humo elevándose desde la iglesia. Samuel caminaba de un lado a otro, haciendo llamadas discretas a contactos que aún podrían ser leales. Al caer la tarde, la señora Hightower sugirió que regresaran a rezar entre las ruinas de la iglesia. Mostrémosles que no pueden quebrar nuestro espíritu, insistió. Caminaron con cuidado por el santuario dañado, los vidrios crujiendo bajo sus pies. El sol poniente se filtraba por las ventanas rotas, proyectando largas sombras sobre el piso cubierto de escombros. La señora Hightower se arrodilló frente al altar carbonizado, su voz fuerte a pesar de las lágrimas. Señor, danos fuerza para esta batalla. Protege a estos tus hijos. Que prevalezca la justicia. Tiana se arrodilló a su lado, tomando la mano curtida de la mujer. Afuera, las sirenas de la policía gemían en la distancia. Se estaban estableciendo nuevos puestos de control. El pueblo se convertía en una prisión, cerrándose alrededor de ellos como un lazo. Pero entre las ruinas de su amada iglesia, la señora Hightower continuó rezando, su fe inquebrantable. Y a pesar de todo, la traición, las mentiras, la destrucción, Tiana se encontró uniéndose a ella, encontrando fuerza en el espíritu inquebrantable de la anciana. A través de las ventanas rotas, podían ver las luces intermitentes de la policía, proyectando sombras rojas y azules sobre las paredes ennegrecidas. El control del enemigo sobre East Haven se fortalecía. Pero aquí, en este espacio sagrado, encontraron un momento de paz para reunir coraje ante lo que viniera. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas polvorientas de la casa segura. Tiana estaba sentada a la mesa de la cocina, picando un trozo de pan tostado. Su madre dormitaba inquieta en el sofá mientras Samuel estudiaba un mapa del pueblo, marcando los puestos de control policial con cruces rojas. La señora Hightower irrumpió por la puerta trasera, sus ojos brillantes con determinación. Niña, creo que encontré algo. Se sentó junto a Tiana, bajando la voz. ¿Recuerdas a Marcus, de mis días de activista en los 80? Tiana negó con la cabeza, pero Samuel levantó la mirada. Marcus Johnson, el experto en computación que ayudó a exponer a ese juez corrupto. El mismo, confirmó la señora Hightower con una sonrisa. Está retirado ahora, pero nunca perdió su habilidad con la tecnología. Logré contactarlo anoche en una línea segura. Cree que podría recuperar tu vídeo de la copia de seguridad en la nube. Una chispa de esperanza surgió en el pecho de Tiana. Pero lo borraron. Hackearon mi cuenta. Cariño, nada en internet desaparece realmente, dijo la señora Hightower, dándole una palmadita en la mano. Marcus dice que siempre quedan rastros, especialmente con copias de seguridad automáticas. Solo necesita unas horas con una conexión segura. Samuel se unió a ellos en la mesa. Eso es arriesgado. Están monitoreando todas las comunicaciones. Por eso necesitamos establecer nuestra propia red. La señora Hightower sacó un cuaderno gastado. El nieto de la hermana Marta dejó algo de equipo aquí, routers, cables, todo lo necesario. Estudiaba informática antes de... Su voz se quebró, pero luego enderezó los hombros. Bueno, ahora podemos darle buen uso. Pasaron la siguiente hora transformando el sótano de la casa segura en un centro de mando improvisado. Mesas plegables sostenían computadoras prestadas. Cables de extensión serpenteaban por el suelo. El anciano Jenkins, un electricista jubilado, trabajaba en estabilizar el suministro eléctrico mientras su esposa vigilaba arriba. Como en los viejos tiempos, reflexionó la señora Hightower, ayudando a Samuel a colocar amplificadores de señal. Excepto que en aquel entonces solo necesitábamos un mimeógrafo y unos buenos zapatos para correr. Un suave golpe en la puerta del sótano hizo que todos se paralizaran.
La señora Hightower apretó su bastón con fuerza mientras Samuel abría la puerta con cuidado. Jasmine estaba allí, pálida y temblando. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. «Por favor», susurró, «necesito hablar con Tiana». El corazón de Tiana se encogió. El recuerdo de esa noche en la mansión del jefe de policía seguía fresco, las alarmas, la sangre de Luke en el suelo, corriendo por su vida mientras las luces de búsqueda barrían el bosque. «Tienes mucho descaro», gruñó Samuel. Pero la señora Hightower levantó una mano. «Déjala hablar». Jasmine entró al sótano, retorciéndose las manos. «Amenazaron a mi hermano pequeño», dijo, con la voz quebrada. «Dijeron que plantarían drogas en su casillero, lo expulsarían, arruinarían su futuro. Tenía tanto miedo». Miró a Tiana suplicante. «Pero lo que hice, no puedo vivir con ello. Luke recibió un disparo por mi culpa. Quiero enmendarlo». «¿Cómo?», preguntó Tiana con dureza. «¿Cómo podrías posiblemente arreglar esto?». «Sé cosas», dijo Jasmine, secándose los ojos. «Sobre la red del jefe de policía, sobre donde guardan sus registros reales». Sacó una pequeña memoria USB. «Copié algunos archivos antes de entrar esa noche. Iba a entregárselos, pero no pude. Simplemente no pude». Samuel tomó la memoria, examinándola cuidadosamente. «Esto podría ser una trampa». «No lo es», insistió Jasmine. «Pruébenla, revísenla, hagan lo que necesiten. Solo déjenme ayudar a arreglar lo que arruiné». La señora Hightower estudió el rostro de la joven por un largo momento. «El miedo hace que la gente haga cosas terribles», dijo finalmente. «Pero el coraje significa enfrentar esos errores e intentar enmendarlos». Se volvió hacia Tiana. «¿Qué dices, niña?». Tiana miró a su exmejor amiga, la chica con quien había compartido sus secretos, sus sueños, sus miedos. La chica que la había traicionado, pero que también había regresado, arriesgándolo todo para intentar enmendarlo. «Está bien», dijo Tiana en voz baja. «Puedes ayudar, pero no más secretos. No más mentiras». Jasmine asintió entre lágrimas. «Lo prometo». Pasaron la tarde configurando conexiones seguras, utilizando el conocimiento de Jasmine sobre los sistemas del departamento de policía para evitar ser detectados. El anciano Jenkins instaló perturbadores de señal mientras su esposa mantenía a los niños ocupados arriba con juegos silenciosos e historias. Al caer la tarde, el teléfono de la señora Hightower vibró con un tono especial que había asignado a Marcus. Todos se reunieron alrededor cuando lo puso en altavoz. «Lo tengo», anunció la voz ronca de Marcus. «El vídeo original, claro como el día. Esos idiotas no sabían sobre las copias de seguridad terciarias. Tengo todo, desde el primer golpe hasta la última patada». Tiana se dejó caer, aliviada, mientras su madre la abrazaba con fuerza. Los ojos de Samuel brillaban con un renovado propósito. «¿Y ahora qué?», preguntó Jasmine. La señora Hightower sonrió con determinación. «Ahora planeamos. El alcalde tiene ese gran foro comunitario mañana, transmitido en vivo a todo el país, hablando sobre sanar nuestra comunidad y otras tonterías por el estilo». Apretó el hombro de Tiana. «Parece el momento perfecto para mostrarle a todos lo que realmente sucedió». Se reunieron alrededor de una de las computadoras portátiles, viendo un archivo de prueba que Marcus había enviado. Ahí estaba, la verdad en detalles crudos e innegables. Cada golpe, cada mentira, cada momento de brutalidad capturado y preservado. «Tendremos que ser cuidadosos», advirtió Samuel. «La seguridad estará ajustada». «Por suerte conozco cada entrada trasera de ese edificio», dijo la señora Hightower. «Lo limpiaba durante la universidad. Algunas cosas nunca se olvidan». Afuera, las sirenas gemían en la distancia. A través de la pequeña ventana del sótano, podían ver las luces de la policía barriendo las calles que se oscurecían. Pero ahí abajo, rodeados de aliados tanto antiguos como recién redimidos, Tiana sintió algo que no había experimentado en días: esperanza real. El amanecer tiñó la cocina de la casa segura con una suave luz rosada. Tiana estaba junto a la ventana, viendo el sol asomarse sobre los techos de East Haven.
Detrás de ella, la señora Hightower preparaba café mientras Samuel limpiaba su vieja arma de servicio. Por si acaso, había dicho. Yasmín estaba sentada a la mesa, memorizando el plano del edificio por última vez. ¿Estás segura de esto?, preguntó Samuel sin levantar la vista de su trabajo. Una vez que comencemos, no habrá vuelta atrás. Tiana tocó la memoria USB que colgaba de su cuello. Nunca he estado más segura de nada. La señora Hightower le entregó una taza de café, extra dulce como a ella le gustaba. Bebe, niña. Va a ser una mañana larga. Luke entró cojeando con muletas, su pierna fuertemente vendada. Ojeras oscuras rodeaban sus ojos, pero su voz era firme. Los escáneres de la policía estaban en silencio. Demasiado silencio. Están esperando, dijo Samuel. Igual que nosotros. Yasmín extendió nuevamente los planos del ayuntamiento. Muy bien, la sala de control está aquí. Señaló una pequeña habitación junto al escenario principal. Normalmente hay 2 guardias, pero durante eventos están más pendientes del público que de los bastidores. Ahí es donde interveniremos, dijo Tiana. Había practicado la secuencia cientos de veces: conectar el dispositivo, anular la transmisión, difundir la verdad. Sencillo si todo salía bien, mortal si fallaba. El teléfono de Samuel vibró. Salió al pasillo para atender la llamada, hablando en voz baja. Cuando regresó, su rostro estaba serio pero decidido. Acabo de hablar con la jueza Thompson del Departamento de Justicia. Tiene un equipo listo, pero necesitan pruebas de violaciones a los derechos civiles antes de actuar. Este vídeo tiene que salir a la luz. Lo hará, afirmó Tiana con firmeza. Luke se ajustó las muletas. Sé que no soy de mucha ayuda así, pero voy a ir. Conozco cómo piensan esos oficiales, cómo reaccionarán. Podrían necesitarlo. La señora Hightower asintió. Necesitaremos todas las manos posibles, incluso las rotas. Pasaron la siguiente hora repasando el plan. El anciano Jenkins crearía una distracción en la entrada principal mientras la señora Hightower lideraba un grupo de manifestantes, dando cobertura a Tiana y Yasmín para colarse por la puerta de servicio. Samuel monitorearía los movimientos policiales desde fuera, coordinando con sus aliados a través de teléfonos desechables. Recuerda, le dijo Samuel a Tiana mientras revisaba su micrófono por tercera vez, si algo sale mal, tú sales. Nada de heroísmos. El vídeo no servirá de nada si no estás para testificar. Lo sé, papá. Lo abrazó con fuerza, inhalando su familiar colonia. Pero esta vez no huiré. La señora Hightower los reunió en un círculo, con las manos unidas. Incluso Luke logró equilibrarse en una pierna para unirse. Señor, oró con voz clara y fuerte, protege a estos guerreros de la justicia. Guía sus pasos, firma sus manos y deja que la verdad brille como el amanecer. Amén, murmuraron al unísono. El sol ascendía mientras reunían sus suministros, teléfonos desechables, botiquines de primeros auxilios, pancartas de protesta de la señora Hightower, la placa de Luke, que podría necesitar para engañar a los guardias, la laptop de Yasmín cargada con los programas de respaldo de Marcus. Samuel ayudó a Luke a subir a la parte trasera de la camioneta del anciano Jenkins, mientras Tiana y Yasmín revisaban su equipo por última vez. La memoria USB colgada al cuello de Tiana parecía pesar con la responsabilidad. Lo siento, dijo Yasmín repentinamente, con voz débil, por todo. Tiana miró a su antigua amiga. El miedo aún estaba ahí, pero también algo más. Algo más fuerte. Lo sé, respondió Tiana. Ahora, vamos a enmendarlo. Viajaron por separado, tomando rutas diferentes para evitar llamar la atención. A través de las ventanas de la camioneta, Tiana observó su ciudad, calles inquietantemente vacías, patrullas estacionadas en cada intersección importante, puestos de control de la policía estatal deteniendo autos al azar. El ayuntamiento se alzaba ante ellos, sus escalones de piedra ya abarrotados de gente. Furgonetas de noticias se alineaban en la calle, periodistas transmitiendo en vivo sobre la sanación comunitaria y seguir adelante. Oficiales armados vigilaban cada entrada, revisando identificaciones y bolsos. ¿Listas?,
Preguntó la señora Hightower mientras estacionaban a una cuadra de distancia. Tiana tocó la memoria USB nuevamente, recordando cada golpe, cada mentira, cada momento de injusticia que los había llevado hasta esa mañana. Pensó en la sangre de Luke en el piso de la mansión, en las lágrimas de su madre, en la iglesia de la señora Hightower reducida a cenizas. «Lista», respondió. Se separaron, mezclándose con la multitud que crecía. Tiana y Yasmín permanecieron juntas, dos adolescentes con ropa de iglesia. Nada sospechoso en ellas. Luke seguía detrás, sus muletas marcando un ritmo constante en el pavimento. La voz de Samuel sonó en sus auriculares. «Hay mucha seguridad en el lado oeste. Quédense en el este». El grupo de la señora Hightower comenzó a corear. «Sin justicia, no hay paz». Carteles se alzaron en el aire. Las cámaras giraron para captar la protesta. Tiana y Yasmín se deslizaron entre la multitud, avanzando hacia la entrada de servicio. Luke lo seguía, su placa visible por si acaso. El sol de la mañana brillaba en lo alto, prometiendo otro día caluroso en East Haven. Dentro del edificio, sus pasos resonaron en los pisos de mármol. El salón principal bullía con voces mientras la gente ocupaba sus asientos. A través de una abertura en el telón del escenario, Tiana podía ver al alcalde en el podio probando su micrófono. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos estaban firmes. La verdad estaba por salir a la luz. «¿Listos o no?», retumbó la voz del alcalde por el auditorio repleto. «Hoy nos reunimos como una sola comunidad para sanar nuestras divisiones». Tiana y Yasmín se pegaron a la pared posterior, avanzando lentamente hacia la cabina de audio y vídeo. La multitud se movía inquieta en sus asientos, una mezcla de ciudadanos preocupados y oficiales uniformados. El capitán Rallins estaba cerca del escenario, con los brazos cruzados, escaneando rostros como un depredador. «Sigan avanzando», susurró Luke por los auriculares. «El jefe Matisse se prepara para hablar». El alcalde Bixby continuó hablando sobre unidad y respeto a las fuerzas del orden. Los dedos de Tiana acariciaron la memoria USB bajo su blusa. Estaban a punto de llegar a la cabina cuando Tiana vio a la señora Hightower en la tercera fila, rodeada de ancianos de la iglesia. La mujer hizo un leve movimiento de cabeza, casi imperceptible. «Y ahora», dijo el alcalde, «me gustaría presentar a alguien que ha trabajado incansablemente para mantener la paz y el orden, nuestro distinguido jefe de policía, Vernon Matisse». Aplausos dispersos llenaron la sala cuando Matisse subió al podio, su cabello plateado brillando bajo las luces del escenario. Las cicatrices de Tiana parecieron arder al verlo. «3 pasos más», susurró Yasmín. La puerta de la cabina de AV estaba entreabierta. Dentro, 2 técnicos estaban concentrados en sus monitores. Uno alcanzó su café, dándoles a Tiana y Yasmín la oportunidad que necesitaban. Se deslizaron detrás de él. «Disculpe, no pueden», comenzó a decir el técnico. Yasmín mostró la placa de Luke. «Asunto policial. Hagan espacio». Las manos de Tiana volaron sobre el equipo, conectando la memoria USB tal como habían practicado. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía oír a Matisse hablar sobre procedimientos adecuados y respeto a la autoridad. «Casi ahí», susurró. El primer técnico alcanzó su radio. Yasmín le agarró la muñeca. «Yo no haría eso». En el escenario, Matisse preparaba su gran momento. «Y quiero abordar el desafortunado incidente que ha dividido nuestro pueblo». Tiana presionó Enter. Las pantallas gigantes detrás de Matisse parpadearon, su voz se cortó. Y de repente, ahí estaba, las imágenes cristalinas de esa noche. Oficiales rodeándola. El primer golpe brutal del bastón policial. Gritos de asombro recorrieron la multitud. Alguien chilló. En la pantalla, el rostro del oficial Derling se retorcía de rabia mientras pateaba sus costillas. El sonido del impacto resonó por los altavoces. La sangre salpicó el pavimento. «Apáguenlo», rugió Matisse, pero su micrófono estaba muerto. El vídeo continuó reproduciéndose. Cada golpe, cada amenaza, cada momento de pura e innegable verdad. «Basta», bramó el capitán Rallins, señalando a Tiana. «Arréstenla ahora». Los oficiales avanzaron hacia la cabina,
pero la señora Hightower fue más rápida. Blandió su pesado bastón como un bate de béisbol, golpeando las rodillas del primer agente, que cayó con fuerza. «Esta vez no», gritó. El lugar estalló en caos. Los ancianos agarraron sillas plegables, formando una barrera entre la policía y la cabina. Luke apareció de la nada, derribando a un oficial a pesar de su pierna herida. La gente se puso de pie en sus asientos, grabando todo con sus teléfonos. El propio jefe Mattis se saltó del escenario. Sorprendentemente ágil para su edad, se abrió paso entre el caos, con el rostro morado de furia. Su mano se cerró alrededor del brazo de Tiana como una trampa de acero. «Pequeña». Tiana levantó la rodilla tal como su padre le había enseñado. Mattis se dobló por el dolor, pero no la soltó. Forcejearon, estrellándose contra la consola de sonido. La sangre brotaba de su labio partido. «Suéltala», gritó Yasmín, sacando un pequeño aerosol y rociándolo directamente en la cara de Mattis. El jefe liberó a Tiana, aullando y frotándose los ojos. El gas pimienta llenó el aire. A su alrededor, la batalla se intensificaba. El bastón de la señora Hightower golpeaba escudos antidisturbios. El anciano Jenkins lanzó una silla al capitán Rallins. Damas de la iglesia con pesados bolsos golpeaban a cualquiera con uniforme que se acercara. «El vídeo», gritó Tiana sobre el caos. «Sigan transmitiéndolo». Yasmín volvió a los controles, luchando por mantener el material reproduciéndose mientras los oficiales intentaban llegar a la cabina. Todas las pantallas seguían mostrando la verdad. Imposible de ignorar, imposible de negar. Más personas se unieron a la pelea. Un adolescente con una chaqueta deportiva derribó a un oficial que intentaba usar su taser. Una abuela con su mejor traje dominical golpeó a otro con su paraguas. Años de miedo y rabia estallaron en acción. Tiana agarró un soporte de micrófono, usándolo para defenderse de dos oficiales que intentaban flanquearla. Sus músculos ardían, pero no retrocedería. «No ahora. Nunca más. FBI. Todos quietos». La voz de Samuel cortó el caos, pero la pelea continuó. Cuerpos chocaban y se empujaban. La sangre y el gas pimienta ardían en los ojos de Tiana. Entre lágrimas, vio a la señora Hightower blandir su bastón de nuevo, a Luke forcejeando con un oficial el doble de su tamaño. La verdad seguía reproduciéndose, interminable y condenatoria, mientras East Haven se desgarraba bajo la luz de la mañana. Las puertas de cristal del ayuntamiento se abrieron de golpe cuando la pelea se extendió hacia la plaza soleada. Cámaras fotográficas disparaban flashes y helicópteros de noticias circulaban sobre ellos, capturando cada momento del levantamiento de East Haven. Tiana bajó tambaleándose los escalones de concreto, aún aferrada al soporte del micrófono. Detrás de ella, la voz de la señora Hightower resonó. «Adelante, hijos. No los dejen escapar». La multitud irrumpió en la plaza. El capitán Rallins gritaba órdenes a los agentes estatales, que formaron una línea defensiva con escudos antidisturbios. Pero por cada oficial que avanzaba, 3 ciudadanos les hacían frente. «Retírense», chilló Rallins, con saliva volando de su boca. «Última advertencia». Un anciano blanco con overol se abrió paso al frente. «Mi nieta me mostró ese vídeo», dijo, señalando con un dedo curtido. «Ustedes son los que deben retirarse». Más voces se unieron, una madre hispana con lágrimas recorriendo su rostro, un adolescente blanco con uniforme de comida rápida, un empresario negro con traje desgarrado. Años de miedo y silencio se quebraron mientras los habitantes de East Haven encontraban su voz. El jefe Matisse, con los ojos aún rojos por el gas pimienta, intentó escabullirse entre el caos, pero Luke, a pesar de su pierna herida, le cortó el paso. «¿A dónde va, jefe?» Las damas de la iglesia de la señora Hightower formaron un círculo alrededor de Mattis, blandiendo bolsos y paraguas. «El juicio del señor ha llegado», gritó una, asestando un buen golpe con su bolso de cuero. Yasmín apareció al lado de Tiana, sosteniendo una laptop. «Mira», dijo, señalando las furgonetas de noticias alineadas en la calle. «Estamos transmitiendo en vivo en todas partes. Ya no pueden esconderse». El sonido de sirenas cortó el ruido.
Vehículos negros con placas federales llegaron a toda velocidad a la plaza, luces intermitentes destellando. Samuel Coleman salió del auto principal, flanqueado por agentes de aspecto severo con chaquetas del FBI. Detrás de ellos llegó un convoy de oficiales del Departamento de Justicia. «Agentes federales», anunció Samuel con voz potente a través de un megáfono. «Todos permanezcan donde están». El capitán Rawlins sonrió con desdén. «Este es un asunto de la policía estatal. Esta es una investigación federal por violaciones de derechos civiles, corrupción y conspiración», lo interrumpió Samuel, sacando un fajo de documentos. «Tengo órdenes de arresto para Vernon Matisse, Walter Bixby y Michael Rawlins, además de unos 30 de sus oficiales». La multitud se abrió mientras los agentes federales avanzaban. El alcalde Bixby intentó protestar, ajustándose la corbata con manos temblorosas. «Escuche, esto es completamente». Las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas. «Walter Bixby», recitó el agente, «está arrestado por conspiración contra los derechos civiles, obstrucción a la justicia y malversación de fondos públicos». Más agentes rodearon al jefe Matisse. No opuso resistencia cuando le colocaron las esposas, su rostro era una máscara de derrota. «Te arrepentirás de esto, Coleman», murmuró. «El único arrepentimiento», respondió Samuel, «es no haberte detenido antes». El capitán Rawlins no se iría en silencio. Empujó a un agente y alcanzó su arma. 3 oficiales del FBI lo derribaron al suelo. «Suéltenme», gruñó. «Yo mantenía el orden». «Aterrorizabas a gente inocente», dijo Samuel mientras lo levantaban. «Y ahora responderás por ello». La plaza estalló en vítores cuando se llevaron a los líderes corruptos. La señora Hightower alzó su bastón triunfante, guiando a la multitud en una vieja canción de libertad. Incluso algunos oficiales locales, aquellos que habían permanecido en silencio por miedo, se unieron a la celebración. Luke se acercó cojeando a Tiana, sonriendo a pesar del dolor. «Lo logramos. Realmente lo logramos». Yasmín los abrazó a ambos, sollozando. «Lamento tanto haberlos traicionado. ¿Tenía tanto miedo?» «Regresaste», dijo Tiana, apretando su mano. «Eso es lo que importa». El sol de la mañana ascendía mientras se realizaban más arrestos. Equipos de evidencia del FBI ingresaron a la estación de policía y a la mansión del jefe. Equipos de noticias entrevistaban a testigos mientras investigadores federales de derechos civiles tomaban declaraciones. El anciano Jenkins ayudó a un agente a documentar el incendio de la iglesia. La madre hispana describió las amenazas contra su familia. El adolescente blanco habló sobre haber visto a oficiales plantar evidencia. Años de secretos salían a la luz. Tiana se tambaleó, el agotamiento finalmente alcanzándola. El soporte del micrófono se deslizó de sus dedos. Había estado funcionando con adrenalina por tanto tiempo, luchando tan duro. Unos brazos fuertes la sostuvieron al tropezar. Miró hacia arriba y vio el rostro de su padre, con la misma fatiga y el mismo alivio reflejados. «Papá», susurró. «Te tengo, pequeña», dijo Samuel, abrazándola fuerte. «Te tengo». A su alrededor, la plaza se llenaba de lágrimas y risas. Mujeres mayores abrazaban a jóvenes activistas. Niños bailaban entre las piernas de los adultos. El aire matutino resonaba con canciones de libertad, con oraciones de agradecimiento, con gritos de pura alegría. La voz de la señora Hightower se elevó por encima de la celebración. «Así se ve la justicia. Esto es lo que sucede cuando nos mantenemos unidos». Tiana apoyó su rostro en el pecho de su padre, respirando su olor familiar. Sus músculos dolían. Sus moretones palpitaban. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Pero su corazón estaba ligero. Lo habían logrado. Realmente lo habían logrado. Entre lágrimas, observó cómo su comunidad se abrazaba bajo la luz de la mañana. Negros y blancos, jóvenes y ancianos, finalmente unidos. La verdad los había liberado. El amanecer pintó East Haven con tonos dorados y promesas. Los equipos de noticias matutinas preparaban sus equipos mientras los ciudadanos se reunían en la calle principal.
Muchos aún llevaban vendajes por la batalla del día anterior, pero sus rostros brillaban con esperanza. Tiana observaba desde el porche de su casa mientras los vecinos ayudaban a limpiar los escombros. El señor Jenkins y su hijo reparaban ventanas rotas, mientras el grupo de la iglesia de la señora Thompson repartía café y pasteles. Hasta la estación de policía lucía diferente, con la nueva pancarta de la Junta de Supervisión Comunitaria colgando con orgullo. «Mira esto», dijo Yasmín, mostrándole a Tiana su teléfono. Los canales nacionales transmitían imágenes de los oficiales corruptos siendo procesados en la Corte Federal. El jefe Matisse, el alcalde Bixby y el capitán Rawlins pasaban cabizbajos frente a las cámaras con sus trajes naranjas. Su imperio se había reducido a polvo. «Aún parece un sueño», admitió Tiana, tocándose el moretón que se desvanecía en su mejilla. «Prefiero pensar que fue una pesadilla de la que finalmente despertamos», respondió Yasmín. Su familia había pasado la noche bajo custodia protectora federal, pero ahora estaban en casa, rodeados de vecinos solidarios. A las 10, la multitud se reunió en los escalones del tribunal. La señora Hightower, erguida con su mejor traje dominical y una mano sobre su Biblia gastada, prestó juramento ante la jueza Martínez, enviada por el Departamento de Justicia para supervisar la transición. «Yo, Ernestine Marie Hightower, juro solemnemente», su voz firme resonó en la plaza. Tiana vio lágrimas en los ojos de los ancianos de la comunidad que habían marchado con la señora Hightower décadas atrás. Algunos sostenían fotografías descoloridas de protestas pasadas, conectando la victoria de ayer con generaciones de lucha. Tras el juramento, la señora Hightower se dirigió a la ciudad. «Hoy comienza un nuevo capítulo para East Haven. No por quién soy yo, sino por lo que todos somos juntos. Hemos visto lo que ocurre cuando el poder corrompe. También hemos visto lo que sucede cuando la gente se une por la justicia». Presentó a la nueva jefa de policía, Patricia Rodríguez, una oficial respetada de la capital estatal con historial de policía comunitaria. La jefa Rodríguez avanzó con expresión solemne. «Primero, quiero pedir disculpas. Lo ocurrido en este departamento fue una traición a todo lo que este distintivo debería representar. A partir de hoy, reconstruiremos la confianza con acciones, no palabras». Ella enumeró las reformas inmediatas: supervisión civil, capacitación obligatoria en sesgos inconscientes, uso obligatorio de cámaras corporales y una política de tolerancia cero ante el uso excesivo de la fuerza. Luke recibió una ovación de pie cuando la señora Hightower lo llamó al frente. Su pierna aún estaba vendada, pero se mantuvo erguido mientras ella le colocaba una medalla al servicio civil en el pecho. «Algunos dicen que no hay policías buenos», declaró. Luke Travis demostró que la integridad también puede llevar una placa. Él habló brevemente, con la voz cargada de emoción. «Solo hice lo correcto, lo que todos deberíamos hacer cuando vemos injusticia». Siguió la ceremonia de reintegración de Samuel. La propia fiscal general voló para devolverle sus credenciales del FBI, elogiando su valentía al enfrentar la corrupción dentro de las fuerzas del orden. «La experiencia del director Coleman será invaluable mientras abordamos problemas similares a nivel nacional», anunció. Tiana sintió como el orgullo le hinchaba el pecho al ver a su padre prestar juramento. Él había arriesgado todo por la justicia, igual que ella. Ahora podrían ayudar a otros a hacer lo mismo. El sol de la tarde los encontró en la iglesia quemada, donde los voluntarios ya habían limpiado los escombros y comenzado las reparaciones. La señora Hightower insistió en realizar un servicio a pesar de no tener techo. Sillas plegables llenaban el santuario carbonizado mientras la congregación se reunía. Yasmín estaba sentada entre sus padres, con las manos entrelazadas. Luke encontró un lugar al fondo, aún incómodo con tanta atención. Samuel y la madre de Tiana se unieron a ellos en el primer banco, mientras la señora Hightower ocupaba su lugar habitual en el púlpito. «Miren alrededor», dijo, señalando el cielo abierto sobre ellos. Intentaron destruir este lugar porque temían lo que representaba: comunidad, unidad, fortaleza. Pero no entendieron. La iglesia no son estas paredes, son las personas dentro de ellas. Los guió en We Shall Overcome, el viejo himno de libertad que surgía de las ruinas.
Tiana cerró los ojos, recordando el miedo y dolor de las semanas pasadas, las traiciones y golpizas, los momentos de desesperación, pero también el coraje que había descubierto, los lazos que se fortalecieron en el fuego. Una brisa fresca se colaba por los marcos vacíos de las ventanas, llevando el olor a pintura fresca y a serrín de la reconstrucción. Los niños jugaban a perseguirse entre los bancos mientras sus padres discutían planes para el nuevo centro comunitario. El ambiente era pacífico pero decidido. Esto era solo el comienzo del verdadero cambio. La señora Hightower pidió una oración y la congregación inclinó sus cabezas. Recordamos a los que vinieron antes que nosotros, entonó, los que marcharon, sangraron y murieron por la libertad. Y prometemos honrar su sacrificio continuando su trabajo donde quiera que persista la injusticia. Tiana sintió la mano fuerte de su padre en su hombro, los dedos de su madre entrelazados con los suyos. Alrededor, la comunidad que había luchado junta ahora oraba unida, sus voces uniéndose en un suave amén. Varias semanas después, el sol de Alabama caía implacable sobre el Memorial Nacional por la Paz y la Justicia. Miles de personas se reunieron bajo los monumentos de acero oxidado, cada uno grabado con los nombres de víctimas del linchamiento. La multitud se extendía más allá de los límites del memorial, un mar de rostros unidos por un propósito común. Tiana se mantuvo firme en el podio, sus manos estables a pesar del peso del momento. Sus moretones habían desaparecido, pero el recuerdo de aquella noche permanecía vívido en su mente. El silencio se apoderó de la multitud cuando ajustó el micrófono. «Mi nombre es Tiana Coleman», comenzó, con voz clara y fuerte. Hace 6 semanas, caminaba a casa del trabajo cuando 3 oficiales de policía decidieron que no pertenecía a mi propio vecindario. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Me golpearon, me arrestaron e intentaron silenciarme. Pero había algo que no sabían, desciendo de una larga línea de personas que se negaron a ser silenciadas. En la primera fila, Samuel, con su traje de director del FBI, sostenía la mano curtida de la señora Hightower. Yasmín y su familia también estaban presentes, junto con Luke, quien aún caminaba con una ligera cojera. Detrás de ellos, autobuses desde East Haven habían traído a cientos de miembros de la comunidad para presenciar este momento. Lo que me sucedió no fue único, continuó Tiana. Ocurre todos los días en ciudades y pueblos de todo Estados Unidos. Pero lo que hizo diferente a East Haven fue cómo respondimos. Cuando intentaron dividirnos, nos unimos. Cuando usaron violencia, elegimos el coraje. Cuando difundieron mentiras, exigimos la verdad. Señaló las columnas del memorial que los rodeaban. Estos monumentos nos recuerdan que la injusticia no es nueva. Cada nombre aquí representa a alguien que enfrentó algo peor que lo que yo enfrenté, alguien que no sobrevivió para contar su historia. Yo estoy aquí gracias a ellos, gracias a cada persona que se negó a aceptar la opresión como algo normal. La multitud murmuró en acuerdo cuando Tiana reconoció a los ancianos presentes. A la generación que marchó antes que nosotros, gracias. Nos enseñaron a levantarnos, a organizarnos, a luchar con dignidad. La señora Hightower y sus contemporáneos nos demostraron que la edad no es un obstáculo para la valentía. Cuando nuestra iglesia ardió, no se escondieron. Lideraron la carga. La señora Hightower se secó las lágrimas con un pañuelo, sin soltar la mano de Samuel. A los jóvenes que están escuchando, tienen más poder del que creen. Sus teléfonos pueden capturar la verdad. Sus voces pueden sacudir sistemas. Su determinación puede mover montañas. Pero recuerden esto, el cambio real ocurre cuando las generaciones trabajan juntas. La sabiduría de los mayores combinada con la energía de los jóvenes. Esa es una fuerza imparable. Tiana describió la noche del enfrentamiento en el ayuntamiento, cuando abuelas con bastones lucharon junto a adolescentes con teléfonos inteligentes. Algunos dicen que la violencia nunca resuelve nada, afirmó. Pero defenderse no es violencia. Es supervivencia. Enfrentar la opresión no es violencia. Es justicia. Habló sobre Luke, el joven oficial que eligió su conciencia sobre su carrera. Sobre Yasmín, que venció el miedo para hacer lo correcto. Sobre su padre, que demostró que trabajar dentro del sistema no significa aceptar sus fallas.
East Haven está cambiando, continuó Tiana. Tenemos a nuestra primera alcaldesa afroamericana. Nuestro departamento de policía responde ante la comunidad a la que sirve. Nuestros hijos caminan a casa sin miedo. Pero no hemos terminado. En todo este país, otras comunidades enfrentan las mismas batallas que nosotros enfrentamos. El sol había cambiado de posición, proyectando largas sombras desde las columnas del memorial. Cada rectángulo de acero parecía inclinarse hacia adelante, como si los nombres grabados en ellos también estuvieran escuchando. Algunos me llaman valiente, dijo Tiana, sacudiendo la cabeza. Pero la valentía no consiste en no tener miedo. Consiste en tener miedo y actuar de todos modos. Es mirar algo injusto y decir, no más. Es tender la mano a otros cuando te sientes más solo. Describió la iglesia reconstruida, ahora un símbolo de resiliencia. El nuevo centro comunitario que se alza donde antes estaba la mansión del jefe de policía. Las cenas semanales donde oficiales y ciudadanos comparten comidas e historias. Construyendo confianza, una conversación a la vez. El cambio no solo consiste en grandes momentos, explicó. Se trata de decisiones diarias. De mayores que guían a jóvenes y jóvenes que respetan a mayores. De vecinos que se cuidan mutuamente. De recordar que la justicia no es un destino, sino un camino que recorremos juntos. Tiana observó a la multitud, a los rostros jóvenes y ancianos de todos los orígenes. Vio esperanza en sus ojos. La misma esperanza que la había sostenido en aquellos días oscuros. La misma esperanza que había mantenido viva a generaciones de luchadores por la justicia. Hoy, en este espacio sagrado, les hago una promesa, declaró. La historia de East Haven no terminará con nosotros. Ayudaremos a otras comunidades a encontrar su voz. Estaremos con ellas, como otros estuvieron con nosotros. Porque la justicia no solo consiste en castigar a los culpables, sino en construir algo mejor sobre lo que estaba roto. La brisa llevó sus palabras a través del memorial, más allá de las columnas de acero con sus nombres solemnes, más allá de los árboles ancestrales que habían presenciado tanta historia. Entre el público, las personas se tomaron de las manos, fortalecidas por los lazos de un propósito compartido. Así que hoy les pregunto, ¿qué harán cuando sean testigos de injusticia? ¿Mirarán hacia otro lado o se mantendrán firmes y dirán, ¿no más? ¿Tenderán puentes entre generaciones para construir algo más fuerte que el miedo? ¿Sumarán su voz al coro que exige cambio?